La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eddie Olivares, es miembro de la Junta Central Electoral, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, fue jefe de campaña de la candidatura de Hipólito Mejía y gran amigo de nosotros y de este programa. Buenos días, Eddie Olivares. Buen día, mi querido amigo, a mi adoradísima amiga, doña Jacqueline. Para mí un gratísimo placer compartir con el país en este tiempo extraordinario de la historia humana. Para mí un gratísimo placer. Qué bueno, Gracias. Eddie, Igual para nosotros, doctor. que estés muy bien. Que esté muy bien tú y toda tu familia. Yo tengo un aprecio familiar hacia Eddie porque su esposa era periodista cuando yo era director de prensa hace unos añitos. Así es. Eddie Olivares, tú eras de la tendencia de Hipólito Mejía. Tú estás integrado, se puede decir que ya hay una perfecta integración en el PRM, que ya no hay tendencia X, tendencia Y, sino que ya todos están, como dicen, hombro con hombro, trabajando por el triunfo. Sí, en el PRM ya no se habla de grupos, de tendencia. Es muy difícil encontrarse en un lugar donde alguien toque el tema. Todo el mundo está integrado. En el caso nuestro, del presidente Mejía y nosotros, recuerde que el día después de la celebración de las primarias, el presidente visitó al compañero Luis y ahí se dieron el abrazo, se levantaron la mano, se hizo un acto en la Casa Nacional del partido y a partir de ese momento hubo una integración total. En el caso mío, estoy plenamente integrado desde ese momento. Soy subdirector nacional de campaña, encargado de cumplimiento y bueno, estamos ahí trabajando a tiempo completo por la candidatura del compañero Luis Abinader. Ok, doctor, ¿y cómo usted ve este panorama en medio de una pandemia de salud y en medio también de una campaña electoral? ¿Cómo se están realizando las actividades y las expectativas que usted tiene de que ciertamente vamos a ir a elecciones el próximo 5 de julio? Sí, bueno, las elecciones del 5 de julio ya es un hecho. Yo, por todas las razones que se plantearon en su momento, ya desarrollamos debates con los principales constitucionalistas en ese sentido en su momento y se demostró que había que hacer todo el esfuerzo necesario para que las elecciones se celebraran antes del día 16 de agosto y ya la Junta había fijado el día 5 de julio. De modo que hay que prepararse para realizar elecciones en esta situación. Los países todos ya, los que aplazaron elecciones, están planificando de nuevo la fecha de la reunión, de las elecciones, los que no lo han hecho. En el caso nuestro está fijada por la Junta Central Electoral ya hace bastante tiempo. De modo que tendremos elecciones, claro está, en una situación muy sui generis, producto de la situación excepcional por la que pasamos en el mundo. Hay que estar claro que las campañas no volverán a ser como lo fueron en el pasado. Ya la campaña es a través de los medios audiovisuales, las redes sociales, la televisión, así como estamos ahora nosotros conversando sobre el tema político del momento. Será una campaña fundamentalmente mediática. El contacto con multitudes ya a partir de este proceso no será igual. El contacto directo, el contacto con segmentos poblacionales, pero de una manera con la presencia de sus representantes,
el contacto con los electores de manera directa por parte de los candidatos, eso es lo que va a caracterizar las campañas electorales. En ese sentido, ustedes han visto una campaña distinta en la que, lógicamente, o mejor dicho, como ha ocurrido en el país, en los procesos normales, pero que ahora eso se ha multiplicado, el candidato del partido de gobierno ha utilizado todos los recursos del Estado. Pienso que en ninguna otra campaña se habían utilizado tantos recursos a favor del candidato presidencial oficial. De modo que seguimos teniendo una campaña profundamente inequitativa, en este caso como consecuencia de que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que no despegaba, se encuentra en una situación muy difícil, y entonces el presidente Medina le entregó para que le sacara provecho el escenario crítico del COVID-19, pero de ninguna manera no le dio resultado, aunque la utilización de recursos ha sido verdaderamente abusiva. Eso ha afectado, como siempre, la integridad de la campaña electoral, pero a pesar de eso, no ha tenido el resultado que buscaban, y la simpatía del electorado no ha cambiado, se mantiene igual, y pienso que es un daño al proceso electoral, es un comportamiento abusivo por parte del gobierno. Por ejemplo, con el caso del estado de emergencia, mientras la oposición tiene un tiempo muy limitado para contactar al electorado, en el caso del partido oficial y de sus candidatos, no solo el presidencial, todos sus candidatos utilizan las ayudas del gobierno para hacer propaganda política a su favor, pero tienen la posibilidad, los permisos, si se quiere, o sin permiso, para violar el toque de queda y realizar las actividades después de las 5 de la tarde, sobre todo la entrega de ayuda. En ese sentido, es un verdadero desequilibrio contra la competencia electoral y que atenta contra ese pilar fundamental para la integridad del proceso, que es el que tiene que ver con la equidad. No existe ninguna equidad. La única equidad la ha generado la firme decisión del electorado de sacar del Palacio Nacional y del Congreso Nacional al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del próximo día 5 de julio. Eddie, entonces de nada sirvió la ley de partidos ni la ley del régimen electoral, porque la idea era limitar el gasto de campaña y de que no se utilizaran los recursos, y como tú señalas, se están utilizando de manera abundante. Es más, el candidato oficial, con permiso del presidente, ha sustituido funciones gubernamentales para asumirlas él, y como tú señalas, ahí están las imágenes, repartiendo pan, repartiendo alimentos, haciendo cosas hasta medianoche. Entonces, de nada sirvieron esas leyes. Yo digo, ingeniero, el Gonzalo es el gobierno es Gonzalo, porque Danilo, el presidente le entregó el escenario al candidato presidencial, que no es ni siquiera funcionario del gobierno. Pero no solo eso, la vicepresidenta de la República, que a su vez es candidata a la reelección vicepresidencial, utiliza el Palacio Nacional, por lo menos una vez a la semana, para desde ahí hacer discursos proselitistas, disfrazados lógicamente de discursos institucionales. La persona menos indicada para hacer esos discursos es la vicepresidenta. Todavía el presidente, sí, el presidente no es candidato, pero la vicepresidenta es candidata, y sin embargo todas las semanas hace un discurso desde el Palacio Nacional que tiene un tono eminentemente proselitista, como también de alguna manera en muchas ocasiones
lo ha hecho el ministro de Salud, utilizar el espacio para comunicarle oficialmente a la nación cómo ha sido el desarrollo de la enfermedad del COVID-19 y utilizarlo también de alguna manera a favor de su candidato. De modo que el Estado, la maquinaria del Estado, sus bienes, sus recursos, no es solamente dinero en efectivo, son los bienes, los recursos. Por ejemplo, un discurso desde el Palacio lo paga con recursos del Estado. Y si ese discurso disfrazado de institucional se utiliza para favorecer las candidaturas al candidato del partido oficial, entonces ya está violando la ley y violando la Constitución, porque la Constitución requiere que haya equidad en los procesos electorales. De modo que no ha habido ningún control. Pienso que ninguna campaña ha utilizado tantos recursos del Estado. En el caso también que usted señalaba, muy importante, lo que tiene que ver con los límites a los gastos y los límites a la contribución privada que está regulada por primera vez en la ley, también es algo que habría que ver más adelante. Por ejemplo, muchos de los recursos que ha invertido la empresa del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, hay que ver en qué calidad, cómo lo ha donado, cuál es la situación de esos recursos, a cuánto ascienden, cuáles son recursos de la empresa, cuáles son recursos del candidato, cuáles son recursos del Estado. Todo esto ha tenido que ver con esta campaña desesperada del partido oficial y de su candidato para tratar de despegar, pero no ha habido forma. Todo ha sido infructuoso, porque ya el país tiene una decisión de cambiar, de que haya alternancia, que es fundamental para nuestra democracia. Yéndonos ya a la parte, Doctor Olivares, a la parte electoral. Sí, no, adelante, Jacqueline, adelante. Justamente, Ramón, Adelante, Jacqueline. yéndonos a la parte electoral, doctor. Justamente, doctor, en la parte electoral y fundamentada en su experiencia como miembro de la Junta Central Electoral y de sus posiciones muy bien fundamentadas, ¿qué opinión le merece luego del informe rendido por la OEA de las elecciones celebradas en el país recientemente y el montaje que se está haciendo en estos momentos? Bueno, el informe fue fundamentado en una investigación muy superficial de los hechos. No fue un informe hecho... ¿Cómo así, doctor? Bueno, que la investigación fue fundamentalmente técnica en relación con los hardware, software, pero no hubo una investigación en relación con lo que pudo haber ocurrido más allá de los equipos y del software, la intervención humana. En ese sentido, quedaron muchas interrogantes que ya serán parte de una especie de leyenda electoral, de esa que tenemos hace mucho tiempo en el país. De modo es una leyenda ya urbana. En lo que tiene que ver con el proceso actual, recomendaciones, pienso que la Junta Central Electoral se ha conducido de una manera muy correcta y ha tomado las medidas del lugar, pero también ha sido, incluyendo las recomendaciones técnicas de la OEA, de la misión de la OEA, pienso que vamos a tener las elecciones mejor organizadas de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con la jornada electoral, con el día de votación, al margen de lo que señalaba ahorita sobre la inequidad en la campaña electoral. Pero el día electoral, el día de las elecciones, es la principal preocupación de la ciudadanía. Ese día tendremos unas elecciones muy bien organizadas, y pienso que
no habrá ninguna dificultad en lo que tiene que ver con la transmisión de esos resultados. Yo pienso que ha sido muy importante que la Junta nunca se ha detenido, a pesar de la situación, de la crisis, y además ha consultado con los partidos políticos absolutamente todas las decisiones importantes. De modo que el proceso va bien. Ya el cronograma regresivo hacia el día 5 de julio se ha venido cumpliendo de una manera efectiva. Y en esta ocasión todo parece indicar que no van a aplazar fecha. No es recomendable aplazar fecha, salvo por tiempos muy breves. Y en ese sentido, los partidos políticos tienen que procurar cumplir con las fechas para evitar situaciones que puedan entorpecer el proceso. No pueden estar cambiando candidatos faltando poco tiempo. Todo tiene que hacerse como un reloj suizo. Eso es fundamental para que las elecciones se hagan de una manera correcta, para que sean exitosas. Es fundamental que cada cosa se haga en su momento. Yo pienso que eso lo han comprendido los partidos políticos, y que el propio órgano administrativo de las elecciones va a ser sumamente exigente en ese sentido. De modo que todo eso, más la adaptación de la jornada electoral a la realidad del virus tan contagioso, requiere que el manejo de la logística de ese proceso se haga con mucha eficiencia, y donde va a jugar un papel muy importante las instituciones que trabajan con el tema sanitario, conjuntamente con el órgano, que deberá, y ya ha empezado a adquirirlo, disponer de todos los equipos necesarios para evitar el contagio en las filas, un control de fila, los colegios electorales todos en aulas separadas, a distancia, y sin lugar a dudas, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el requisito de mascarillas. Ahora no tendremos afuera, frente a los recintos, grupos de personas aglomeradas comprando votos y generando dificultades al proceso. Todo eso va a ayudar a que tengamos unas elecciones excelentes, y pienso que las elecciones del 5 de julio, esa jornada electoral, debe servir inclusive para captar cualquier persona que pueda estar afectada de la enfermedad. Podría ser inclusive un mecanismo que ayude a la lucha contra el contagio del coronavirus. Eddie, pero en poco tiempo, antes de pasar a la pausa comercial, tú fuiste miembro de la Junta, y no un miembro cualquiera. Si tú no fuiste un miembro pasivo, tú fuiste un miembro activo, a veces era la voz solitaria, y conociste todos los intríngulos y las interioridades de la Junta Central Electoral. Es decir, ¿a ti no te llama la atención la cantidad de errores tecnológicos que se cometieron, que dice el informe, que los mismos expertos en informática hablan que son hasta errores infantiles, donde hay técnicos que tienen muchos años en la Junta, y uno suponía que la Junta era una especie de think tank en términos de tecnología, con tantas elecciones y tantos años de experiencia? Bueno, los técnicos nuestros llegaron a contribuir con elecciones en otros países de la región, a participar en la implementación de nueva tecnología para la transmisión de los resultados. Yo pienso que hubieron errores que no hay manera de justificarlos. El control de calidad en lo que tiene que ver con la clonación de las boletas, que es un aspecto nodal del proceso y donde hay que tener más cuidado, eso no hay manera de justificarlo.
Aquí pienso que el caso está cerrado. Ahora bien, el caso dejó muchas nebulosas. ¿Por qué? Porque la investigación fue superficial y yo pienso que no se hizo absolutamente nada para determinar la probable participación con un interés de causarle daño al proceso de parte de personas vinculadas al proceso. De modo que no se tocó ese tema y por lo tanto, aunque el caso está cerrado, eso queda ya como una leyenda electoral, lo que implica que tendrá que ser evaluado la propuesta en escenarios diversos que son cada una de esas comisiones para entonces ofrecer una propuesta que todo parece indicar que se tomará bastante tiempo. El partido le sigue dando seguimiento al tema y pienso que ahora es un tema del Congreso Nacional y que debería definirse lo más rápido posible. El hecho de que vaya 3 comisiones implica que va a dormir en 3 camas diferentes durante mucho tiempo, de modo que de eso se trata, pero todo lo que tiene que ver con el interés del pueblo dominicano, sobre todo en este caso de los que trabajan todos los días en beneficio del país, es un tema de interés para el partido. Eddie, aún antes de la pandemia, si Luis Abinader era el presidente, iba a recibir una situación difícil, con un país con un altísimo endeudamiento y con muchísimos problemas estructurales que no se han resuelto. Bueno, Duquesa es una muestra de que todavía no hemos sido capaces de resolver el problema de los vertederos en el país. Ahora, lo que va a recibir es todavía peor, porque va a recibir una economía en el suelo, sin recaudaciones, con una necesidad porque ya ahora el problema no es que la deuda está alta, es que la deuda hay que aumentarla para poder resolver los problemas. ¿Está preparado el PRM para asumir una situación de esa naturaleza? Bueno, sí, porque el partido y el candidato, que por cierto es un economista, de modo que nunca fue tan oportuno. Tiene esa ventaja. Sí, nunca fue tan oportuno elegir a un presidente economista como lo será ahora el día 5 de julio el compañero Luis Abinader. De modo que sí, que siempre ha habido una preocupación en torno al tema del endeudamiento, a la calidad del gasto y todo ese derroche que hemos tenido durante mucho tiempo. Recuerde que al compañero Luis Abinader le va a corresponder suceder en el poder a un presidente que lleva 8 años en el poder, pero 8 años es el presidente, su partido 16 años consecutivos en el poder. Y decía Churchill, la alternancia es el abono de la democracia, es una democracia que necesita urgentemente esa alternancia, pero el compañero Luis Abinader va a recibir un país en una situación muy difícil. Ya antes del coronavirus, usted sabe, el país se encontraba en una situación económica muy difícil, muy compleja. Pero ahora con la crisis se agrava mucho más con el coronavirus. De modo que ya el compañero Luis Abinader, el presidente economista que será, ya tiene un plan tanto para lo relativo a la crisis sanitaria, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte económica y lo que hay que hacer a partir del día 16 de agosto. De modo que eso es lo más importante, que el compañero Luis no va a improvisar, sino que desde ya
tiene elaborado un plan para ejecutarlo desde el mismo día 16 de agosto. Doctor Eddie Olivares, solamente nos resta agradecerle en todo lo que vale su participación. Lo esperamos antes del 5 de julio y por supuesto después del 5 de julio y del 16 de agosto. Usted siempre será un invitado de honor y se lo dije cuando dejó de ser miembro de la Junta, que lo seguiría haciendo. Y más ahora que sigue en actividad política. Sí, muchas gracias. ¿No? Yo soy parte del telematutino, de modo que... Exacto. Gracias, doctor. Gracias, un placer, un abrazo fuerte.